Se siguen generando reacciones. A esta hora se pronuncia el abogado defensor de Leopoldo López. Está con nuestra periodista en Venezuela, con Daniela Zambrano. Daniela, un buen día. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Precisamente nos encontramos a esta hora con el abogado del dirigente opositor Leopoldo López, luego de que le fuera revocada esta medida de casa por cárcel y fuera llevado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en horas de la madrugada hasta la cárcel militar de Ramo Verde. Cuéntenos, ¿qué información le dieron al Tribunal Supremo de Justicia? El Tribunal Supremo de Justicia hasta el momento no ha emitido ninguna sentencia. En todo caso, nos vamos a trasladar de inmediato al Tribunal 28 de Juicio, donde estaba la causa de Leopoldo López, a ver si ese juez emitió una decisión en ese sentido. De todas formas, pues el procedimiento que se hizo en la madrugada de ayer fue un procedimiento de extracción policial en donde los funcionarios del SEBIN en ningún momento exhibieron, entregaron o notificaron que hubieran procedido con fundamento a una orden judicial. Eso le da indiscutiblemente un carácter arbitrario a la misma. Hemos podido certificar que el señor Leopoldo López se encuentra en la cárcel militar de Ramo Verde y en estos momentos pues verificaremos si realmente hubo o no una decisión judicial que ordenó la revocatoria de la medida de casa por cárcel. Ahora, en los últimos días el dirigente opositor Leopoldo López difundió mensajes a través de las redes sociales y también ejerció su derecho al voto el pasado 16 en la consulta popular que hizo la oposición. ¿Cree que esto haya influido? ¿Tenía prohibición de emitir este tipo de mensajes? Mire, desde el punto de vista estrictamente legal, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le confirió el arresto domiciliario bajo ningún concepto establecía ese tipo de prohibiciones. El Tribunal Supremo de Justicia estableció solamente dos. Primero, la prohibición de salir de su hogar de habitación sin autorización del Tribunal Supremo. Y en segundo lugar, la única restricción que tenía en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión era vinculado a informar ante los medios de comunicación aspectos vinculados a su juicio. Y eso no ocurrió. No tenía restricciones desde el punto de vista legal en la sentencia de referirse en los medios a situación política del país, ni tenía restricciones en cuanto a materia de reuniones, ni tenía restricciones en materia de uso de bienes de redes sociales. Es decir, que en ningún momento Leopoldo López incumplió las imposiciones o las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia en la decisión. ¿Será que fue un pase de factura? Indiscutiblemente, esto tiene todas las características de una retaliación y sobre todo cuando se produce de manera coetánea con Antonio Ledesma. Esto no se trata de una actuación de manera judicial ni jurídica. Esto simplemente se trata de una actuación política que vulnera indiscutiblemente los derechos fundamentales de estos ciudadanos. La sentencia a Leopoldo López se le había otorgado por una medida de salud. A Leopoldo López le realizaron ya algún examen de salud. ¿Por qué revocar entonces esta medida de casa por cárcel? Eso es un excelente argumento. Si el Tribunal Supremo de Justicia consideró que había un tema de salud que ameritaba mantenerlo en su hogar de habitación, la única manera es que se le hubiese hecho un examen médico que hiciera constancia de que su estado de salud se encontraba en perfectas condiciones. A pesar de nuestros pedimentos, nunca se permitió el acceso de médicos de confianza y mucho menos comparecieron médicos forenses de la Fiscalía que hicieran la evaluación correspondiente. Es decir, que también por ese lado, ese cambio de centro de reclusión de nuevo a la cárcel militar de Ramo Verde afecta indiscutiblemente el debido proceso en el caso de López. Desde temprano estaban merodeando la residencia, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la familia, los abogados esperaban esta decisión, estaban preparados para esto. Sí, absolutamente. Yo tengo que admitir que incluso para el viernes de la semana pasada teníamos esa información, incluso pernocté en la casa de Leopoldo López de la madrugada del viernes al sábado porque teníamos la información que le iban a llevar. Eso es algo que se conocía, pero bajo parámetros de retaliación, no bajo parámetros jamás de incumplimiento de las instrucciones impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es una realidad, indiscutiblemente es una realidad completamente alejada del derecho, completamente alejada de las razones de la justicia, pero Leopoldo estaba preparado para esa circunstancia, había preparado a su familia, estaba preparado él y nos pidió que estuviéramos preparados para el ejercicio de las acciones correspondientes. ¿Cómo fue ese momento, si lo puede describir? Fue un momento en donde Leopoldo López prestó toda colaboración, él no opuso resistencia, estaba claro y preparado para esa circunstancia. Conforme a lo que aparece en el video y la información que se tiene, no hubo, al menos en el momento de la extracción policial, un tratamiento violento con golpes en su contra. Sin embargo, es un procedimiento arbitrario a no permitirse la presencia de su abogado y a no estar soportado con una orden judicial que era obligación del SEBIN entregar en ese momento. ¿No hubo orden en el momento, ninguna notificación? Absolutamente ninguna. ¿Los próximos pasos que van a tomar? Próximos pasos. Número uno, ya fue realizado el primero, tener conocimiento del lugar exacto donde se encuentra Leopoldo López. Ya tenemos información seria de que se encuentra en la cárcel militar de Ramo Verde. Segundo, certificar si hubo o no hubo una orden judicial de manera de analizar el contenido de la misma y ejercer un recurso correspondiente en el caso que hubiera sido emitida una orden judicial. De no ser así, pues interponer las denuncias ante las autoridades nacionales, agotar las vías nacionales para acudir en paralelo a instancias internacionales. Bien, agradecemos declaraciones
declaraciones del abogado del dirigente opositor Leopoldo López, quien en horas de la madrugada fue extraído de su residencia por un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, al igual que sucedió con el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien, recordemos, cumplía arresto domiciliario. En horas de la madrugada también fue sacado con funcionarios, incluso él estaba en pijama, y fue llevado también a la cárcel militar de Ramo Verde. Con esta información desde Caracas me despido, volvemos al estudio.